El lunes por la mañana, Veracruz huele a salitre y a diésel quemado. Huele a tacos de canasta en la esquina de Díaz Mirón y a mangos maduros aplastados contra el asfalto, que nadie recogió el domingo. Huele a ropa tendida, que no se secó del todo porque la humedad no lo permite. Nunca lo permite. Y a jabón de barra en los lavaderos de las vecindades donde las mujeres llevan décadas lavando a las 6 de la mañana antes de que llegue el calor de verdad. Rosario Fuentes Maldonado estaba de pie frente al fogón a las 5:45. 38 años, pelo negro recogido en una trenza gruesa que le llegaba entre los omóplatos. Cara redonda, ojos oscuros con algo de cansancio permanente que no era tristeza sino costumbre. Una cicatriz fina sobre la ceja izquierda que venía de una caída cuando tenía 12 años y que ella cubría, aunque sin gran convicción, con el fleco que se dejaba caer sobre la frente. Cocinaba huevos con frijoles, los mismos que cocinaba cada lunes desde hacía 14 años. La tortillera de la colonia Hidalgo no abría sino hasta las 7. Así que Rosario había aprendido a calentar las tortillas del día anterior, envueltas en papel de estraza húmedo, una práctica que en su casa era casi un ritual y que su suegra había enseñado a su madre, quien se la había enseñado a ella. Afuera, en el patio pequeño que olía a macetas mojadas y a la tierra roja que se filtraba desde el callejón cada vez que llovía, Esteban Fuentes Carrasco se lavaba la cara con agua fría del bote de plástico azul que usaban cuando no había presión en la toma. 42 años, 1,72 m de altura, complexión maciza, con las manos anchas y curtidas que solo tienen los hombres que mezclan cemento todos los días, desde los 16. La piel de los nudillos permanentemente agrietada, las palmas con un mapa de cicatrices menores, que contaban silenciosamente los años en obra. Bigote recortado, pelo corto con algunas canas que empezaban en las sienes, ojos cafés con un color parecido al barro seco, albañil, maestro de obras en construcción habitacional, para ser más exactos. El que va adelante, el que sabe leer el plano aunque nunca fue a la universidad, el que corrige al ingeniero recién egresado cuando mide mal y se equivoca en el nivel. Llevaba 22 años trabajando en construcción en Veracruz y sus municipios cercanos. Había levantado muros en Boca del Río, había puesto pisos en fraccionamientos de La Boticaria, había trazado traves en proyectos de Alvarado que le llevaban 2 horas en camión cada mañana. Conocía el oficio con la intimidad de quien ha dormido sobre él, literalmente en jornadas que duraban hasta que oscurecía, y a veces más. Desde hacía casi 4 años, Esteban trabajaba para Construcciones Villagrana, la empresa de don Rodrigo Villagrana Estrada. Ese detalle, ese nombre, cambiaría todo, pero eso vendrá después. Primero hay que contar lo que nadie contó en ese momento, porque nadie en ese momento entendía lo que estaba viendo. La relación de Esteban con don Rodrigo Villagrana había tenido desde sus inicios una calidad que Esteban interpretó siempre como respeto profesional. Villagrana lo llamaba maestro, pagaba puntual. Cuando había que revisar una obra, iba él mismo, no mandaba al ingeniero. En las comidas de fin de año de la empresa, Esteban era el único trabajador que se sentaba en la mesa principal con el patrón. Fue Esteban quien lo llevó a comer a su casa la primera vez. Fue en diciembre, hace 3 años. Navidad. Rosario había hecho un pozole rojo con tostadas y lima y Esteban había invitado al patrón, porque se sentía en deuda, porque Villagrana le había prestado herramienta para un trabajo extra sin cobrarle. Villagrana llegó con una botella de mezcal y con chocolates para los niños. Estuvo 2 horas. Habló con Rosario de recetas. Le dijo que el pozole era el mejor que había comido desde el de su madre. Se fue dando las gracias varias veces, con esa cortesía estudiada de los hombres que saben comportarse en casas ajenas. Esteban lo había despedido con orgullo. Esa noche, antes de dormir, le dijo a Rosario que el patrón era buena gente, que no todos los que tenían dinero eran igual. Rosario no respondió nada en particular. Esteban no notó ese silencio. Meses después, Villagrana empezó a aparecer más, siempre con una excusa de trabajo, unos planos que revisar, un presupuesto que ajustar, materiales que confirmar. Esteban no estaba casi nunca en casa cuando llegaba el patrón, porque Esteban estaba en obra, pero Rosario siempre lo recibía,
porque así había sido educada, porque en esas colonias de Veracruz, la visita del patrón de tu marido es visita de importancia. El último lunes de julio, 2 semanas antes del martes de agosto, Esteban llegó a casa a las 6 de la tarde y encontró un vaso con restos de café sobre la mesa de la cocina. 2 vasos, el suyo y otro. Le preguntó a Rosario si había tenido visita. Ella le dijo que había pasado una vecina. Esteban miró los vasos, luego miró a Rosario, y después no pensó más en ello. Pero algo, en algún rincón que los pensamientos conscientes no frecuentan, lo registró, porque así funcionan las sospechas en los matrimonios largos. No llegan de golpe, llegan en fragmentos pequeños que uno guarda sin saber que los está guardando, hasta que un día hay suficientes fragmentos para que la imagen sea clara. Ese día llegó un martes de agosto, con el calor de Veracruz y una RAM blanca estacionada 2 casas más adelante. Quédate hasta el final porque hay algo en esta historia que el agente de la Fiscalía Regional a cargo del caso describiría meses después como lo más perturbador que había visto en 20 años de carrera. Y no se refería al crimen, se refería a lo que encontraron dentro del teléfono de Rosario. La colonia Hidalgo de Veracruz no es de las que salen en los folletos turísticos. Queda a varios kilómetros del malecón, lejos del olor a mariscos frescos y de las parejas que caminan por las noches frente al mar. En la Hidalgo las calles son angostas, la mayoría sin nombre oficial, aunque con apodos que todos conocen. La calle del Pozo, la calle del Árbol Quemado, el Callejón de los Viejos. Las banquetas son irregulares, el concreto levantado por las raíces de los ficus que nadie podó en décadas. Las casas van de bloc sin aplanar hasta construcciones medianas con reja de hierro y teja de barro, dependiendo de cuántos años llevaba la familia y cuántos hijos habían emigrado a mandar remesas. La casa de Esteban y Rosario estaba en la calle número 8, que en realidad no tenía nombre, pero que todos llamaban así, porque la placa de alguna numeración municipal que nunca se completó decía solo 8, y quedó fijada en la esquina para siempre. Una construcción de 2 cuartos y una sala pequeña con el techo de lámina de zinc en la parte trasera y losa en la delantera, piso de mosaico café en los cuartos y cemento pulido en la cocina. Una pileta en el patio con macetas de geranios rojos y un limonero que daba frutos pequeños y muy ácidos que Rosario usaba para el caldo de camarón los domingos. Tenían 3 hijos. Diana, 16 años, que estudiaba la preparatoria en el turno vespertino. Jonás, 12, que cursaba 6º de primaria en la escuela pública a 4 calles de la casa. Y la pequeña Valeria, 8 años, que era la única que todavía despertaba temprano a despedir a su papá. Ese lunes, Valeria fue quien le entregó a Esteban su lonche envuelto en papel aluminio. Frijoles con chicharrón prensado y un bolillo. Lo mismo de siempre. Lo agarró, le dio un beso en la cabeza a la niña, recogió su mochila de herramienta y salió. Rosario no salió al patio a despedirlo. Eso no era inusual. O al menos eso parecía. Rodrigo Villagrana Estrada tenía 51 años. Una empresa con 9 empleados fijos y una cartera de contratos que le permitía vivir cómodamente en una casa de 2 plantas en la colonia Flores Magón, con cochera techada y una camioneta RAM del año estacionada afuera. Casado desde hacía 24 años con Carmen Ibáñez, con quien tenía 2 hijos ya mayores. Hombre de misa los domingos, de comidas familiares los sábados, de voz pausada y modales que sus empleados describían como de patrón de antes, es decir, alguien que daba las órdenes con calma y pagaba puntual. Era conocido en el gremio de la construcción menor de Veracruz. Tenía fama de serio, de cumplir los contratos, de no hacer malas cuentas. Esteban había llegado a trabajar con él por recomendación de un compañero que ya se había retirado, 4 años atrás. Desde entonces Villagrana lo había convertido en su hombre de confianza en obra. Era Esteban quien supervisaba a los otros trabajadores, quien recibía los materiales, quien daba el parte diario al patrón sobre los avances. Hablaban por teléfono todos los días, a veces 2 o 3 veces al día. Esteban conocía el número de don Rodrigo de memoria. Lo que Esteban no sabía, lo que tardó 4 años en empezar a sospechar, era que don Rodrigo también llamaba a otro número que Esteban conocía muy bien. Fue en agosto,
El calor en Veracruz en agosto es una presencia física, algo que se sienta encima y no se levanta hasta las 10 de la noche, cuando a veces corre un viento del norte que huele a agua salada y a petróleo refinado desde las instalaciones de Pemex al sur. Las obras se detienen al mediodía por mandato tácito, porque nadie trabaja con 40 grados sobre la cabeza sin cubierta. Ese martes de agosto, Esteban terminó antes de lo previsto en una obra en el fraccionamiento Las Gaviotas, en Boca del Río. El ingeniero había mandado parar a las 12 porque faltaban materiales que no habían llegado. Esteban llamó a Villagrana para avisar. Marcó el número. Nadie contestó. Llamó otra vez. Nada. Normalmente eso no pasaba. El patrón siempre contestaba cuando había un problema en obra. Esteban esperó 20 minutos sentado en el borde de la banqueta, a la sombra de una barda recién levantada que olía a mezcla fresca, y volvió a marcar. Esta vez entró directo al buzón de voz, decidió regresar a casa. Llegó a la colonia Hidalgo en camión, pasó por la tienda de don Aurelio en la esquina, compró un refresco de tamarindo bien frío y siguió caminando. Eran casi la 1 de la tarde. En la calle número 8 no había nadie fuera de las casas. El calor aplastaba. Los perros dormían pegados a las paredes. Buscando sombra, se detuvo frente a la reja de su casa. La puerta del cuarto estaba cerrada. Eso no era raro. Rosario siempre cerraba el cuarto para que el calor no entrara. Lo que sí era raro era la camioneta. Estacionada 2 casas más adelante, medio sobre la banqueta, una RAM blanca que Esteban reconoció antes de leer las placas. Porque la conocía. La veía casi todos los días. Era la camioneta de don Rodrigo. Esteban se quedó parado en la calle con el refresco de tamarindo en la mano. 30 segundos, tal vez 40. Después guardó el refresco en la bolsa de su overol, sacó su llave y entró. Había algo en el silencio de la casa que no era el silencio de siempre. El silencio de siempre era el zumbido del ventilador, la televisión con el volumen bajo en el cuarto de las niñas, el ruido de la calle filtrado por las paredes de bloc. Este silencio era distinto. Era un silencio con textura, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Esteban cruzó la sala. Pasó junto al florero de plástico con las flores artificiales que Rosario limpiaba cada 15 días. Pasó junto al calendario de la ferretería con la foto de la presa de Catemaco. Llegó a la puerta del cuarto. No llamó. Abrió. Lo que vio en ese cuarto, a la 1:20 de la tarde de un martes de agosto, con el calor de Veracruz pegando contra el techo de lámina, se incrustó en algún lugar de su cabeza desde donde ya nunca saldría. Don Rodrigo Villagrana, el patrón, el hombre que le pagaba el jornal desde hacía 4 años, el hombre que había comido en su mesa el día de su cumpleaños, estaba en su cama, con su mujer. Esteban no dijo nada, ni una sola palabra. Villagrana se levantó de golpe, comenzó a hablar, a decir algo que Esteban no escuchó porque había un ruido dentro de sus oídos, que no era de afuera. Rosario se cubrió con la sábana y se quedó pegada a la pared mirándolo. Esteban salió, cerró la puerta, caminó hasta el patio, se sentó en el borde de la pileta donde estaban las macetas de geranios rojos y puso las 2 manos abiertas sobre las rodillas. Así estuvo durante un rato que no supo calcular. Escuchó cómo Villagrana se vestía, escuchó sus pasos, escuchó cómo salía por la puerta de la sala sin pasar por el patio, escuchó el motor de la RAM blanca encender y luego escuchó el silencio otra vez. Rosario salió al patio 10 minutos después. Se había vestido. Traía el pelo suelto, húmedo todavía por el calor. No lo miró de frente al principio. Se quedó parada junto al limonero con los brazos cruzados. Esteban la miró. Ella levantó los ojos y lo miró también. Y entonces Rosario dijo algo que Esteban repetiría muchas veces en las semanas siguientes en voz alta, cuando estaba solo, en silencio cuando no podía dormir. Dijo, no iba a durar para siempre. Eso fue todo. No hubo explicación, no hubo llanto, no hubo ruego ni promesa. Esteban se levantó del borde de la pileta, recogió su mochila de herramienta que había dejado junto a la puerta de la cocina y salió a la calle. No volvió esa noche. Durmió en casa de su hermano Genaro, en la colonia Reserva Territorial, sin explicarle nada.
Genaro era 4 años menor, trabajaba de chofer de camión de carga y tenía la costumbre de no hacer preguntas cuando su hermano llegaba con la cara de quien no quiere hablar. Le puso un colchón en el cuarto del fondo y lo dejó solo. Esteban no durmió. Se quedó tendido en el colchón mirando el techo, con el ventilador del cuarto moviendo el aire caliente de un lado al otro, y pasó toda la noche revisando hacia atrás, los últimos meses, el último año. Las veces que llegó a casa, y Rosario estaba en el mandado, y tardaba más de lo normal. Las veces que el celular de ella timbró y ella lo agarró antes de que él pudiera ver la pantalla. Las veces que don Rodrigo llegó a revisar los planos a la obra y se quedaba tiempo de más hablando por teléfono en la camioneta. Todo eso que había estado frente a él y que no había visto porque no había querido ver, o porque había querido creer otra cosa. Pensó también en cosas pequeñas que en su momento no significaron nada. Una tarde de junio en que llegó a casa y encontró la cocina oliendo a un agua de colonia que no era la de Rosario. El día que Valeria dijo, con esa inocencia de 8 años que no miente, que el señor Rodrigo le había traído un dulce cuando fue a visitar a mamá, Esteban había pensado qué amable el patrón, y no había pensado más. Lo supo toda la noche, en esa forma en que a veces uno sabe cosas que no quiere saber. Había señales. Había habido señales durante mucho tiempo. A las 4 de la mañana, cuando empezaron a cantar los gallos del vecino de Genaro, Esteban entendió que lo que más le dolía no era el engaño, era el dinero. 4 años trabajando para ese hombre, cargando sus materiales, supervisando sus obras, enseñándole a sus trabajadores, defendiéndolo cuando alguien se quejaba de que pagaba poco. 4 años yéndose a las 6 de la mañana para que ese hombre pudiera entrar a su casa a las 11. La traición tenía doble filo, y ese segundo corte era el más profundo. Regresó a la casa el miércoles por la tarde cuando sabía que los niños estaban en la escuela. Rosario estaba en la cocina. Lo miró entrar. No dijo nada. Esteban se sentó a la mesa. Rosario puso delante de él un vaso de agua como si nada, como si fuera cualquier tarde de cualquier año, y Esteban lo miró durante un segundo sin tomarlo. Le preguntó cuánto tiempo llevaba. Rosario tardó en contestar. Miraba la ventana que daba al patio, donde el limonero movía las ramas con el viento. Le dijo, más de 1 año. Esteban no respondió. Le preguntó si lo amaba. Rosario no respondió. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Esteban se levantó de la mesa. Dejó el vaso de agua intacto y se fue a trabajar. Llegó a la obra de las gaviotas y mezcló cemento durante 3 horas bajo el sol, sin hablar con nadie, con los movimientos mecánicos del que lleva décadas haciendo lo mismo y ya no necesita pensar. Pero esa noche, algo había cambiado, porque Esteban no podía dejar de pensar. Los días siguientes fueron raros. Los vecinos de la calle número 8 notaron cosas. Doña Erlinda, que vivía cruzando la calle y que tenía la costumbre de sentarse en su silla de plástico junto a la puerta desde las 5 de la tarde, notó que Esteban llegaba tarde, y con la mirada baja, algo inusual en un hombre que normalmente saludaba a todo el mundo. Notó también que la RAM blanca que antes paraba de vez en cuando en la calle, ya no paraba. Pero eso lo notó después. En esos primeros días, lo que más le llamó la atención a doña Erlinda fue otra cosa. Esteban salía a la calle a veces por la noche, sin mochila, sin dirección aparente, y caminaba hasta la esquina. Se detenía y regresaba, como si fuera a algún lado, y luego se arrepintiera. El compadre de Esteban, Beto Hurtado, que vivía a 3 calles y con quien Esteban jugaba dominó los viernes, notó que Esteban había dejado de aparecer los viernes. Le mandó mensaje. Esteban contestó que andaba ocupado con una obra. Beto no le creyó del todo, pero tampoco insistió. Diana, la hija mayor, notó que sus padres ya no hablaban en la cena, que su mamá ponía la comida en la mesa y volvía a la cocina, sin sentarse hasta que su papá había terminado de comer, que cuando los dos estaban en el mismo cuarto había un tipo de aire espeso que ella no sabía nombrar, pero que la hacía querer salir. Pero nadie dijo nada. En la colonia Hidalgo, como en muchas colonias de Veracruz, hay cosas que se ven y no se comentan. Hay códigos tácitos sobre lo que es asunto de afuera y lo que es asunto de adentro. Las peleas entre esposos, los problemas de dinero, los hijos que se van mal, eso es de adentro. La gente lo sabe y lo respeta,
o finge respetarlo. Esteban siguió yendo a trabajar. Siguió durmiendo en la misma cama que Rosario, aunque ahora con la distancia de quien comparte un espacio sin habitar realmente el mismo lugar. Siguió llevando a Valeria a la escuela los días que no tenía obra temprano. Siguió haciendo todo lo que hacía, pero el ruido de adentro no paraba, y hay algo en ese tipo de ruido que la gente de afuera no entiende bien. La gente de afuera imagina la traición como un evento, un momento, un antes y un después con una línea clara entre los dos. Esteban entró al cuarto y lo vio, y ahí empezó todo. Pero no funciona así. La traición no empezó cuando abrió la puerta del cuarto. Empezó después, cuando Esteban estaba en la obra mezclando cemento y de repente, sin que viniera al caso, volvía a ver la cara de Villagrana, cuando despertaba a las 3 de la mañana con un pensamiento concreto clavado en la frente como un clavo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces había ocurrido? ¿Cuántas veces él había salido a las 6 de la mañana de esa casa y Villagrana había llegado antes de las 11? Los martes, solo los martes, más días. Los lunes también cuando él estaba en las gaviotas. Los jueves cuando iba a Alvarado. Empezó a hacer cuentas hacia atrás. 4 años de trabajo para Villagrana. ¿Cuándo había empezado lo otro? Desde el principio. 1 año, 2, lo había llevado él mismo a su casa la primera vez, sin saberlo cuando invitó al patrón a una comida de cumpleaños. Ese pensamiento era el que más lo desvelaba. La posibilidad de que hubiera sido él mismo, con sus propias acciones, quien había abierto la puerta. 3 semanas después del martes de agosto, Esteban dejó de contestarle las llamadas a don Rodrigo. Villagrana le mandó mensaje. Esteban, necesito que pases por la obra del viernes. Esteban no contestó. Villagrana volvió a llamar. Esteban dejó que timbrara. Villagrana mandó a otro trabajador. Y Esteban no volvió a pisar ninguna obra de construcciones. Villagrana se quedó sin trabajo durante 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las peores, porque sin obra no había horario, sin horario no había estructura, y sin estructura los pensamientos hacían lo que querían. Esteban pasaba los días en casa de su hermano Genaro, donde había empezado a quedarse cada vez con más frecuencia, o sentado en la banqueta frente a la tienda de don Aurelio con un café que se le enfriaba. Los vecinos lo saludaban. Él respondía, pero estaba en otro lado. En esas semanas fue cuando empezó a hablar solo. Genaro lo escuchaba de madrugada, cuando la pared del cuarto del fondo era lo único que los separaba. Una voz baja, repetitiva, que a veces parecía pregunta y a veces parecía acusación. Genaro no distinguía las palabras, pero reconocía el tono. Era el tono de alguien que lleva demasiado tiempo hablando con la misma imagen fija dentro de la cabeza. Un día, Genaro le llevó un plato de sopa al cuarto del fondo y encontró a Esteban sentado en el borde del colchón mirando sus propias manos. Las manos abiertas sobre las rodillas, la mirada fija en ellas, como si estuviera leyendo algo escrito en los callos y en las grietas de la piel. Genaro dejó el plato en el piso sin decir nada. Esteban no levantó los ojos. Esa imagen se quedó en Genaro. Meses después, cuando ya no hubiera nada que hacer, volvería a ella muchas veces. Las manos de su hermano, lo que buscaba en ellas, lo que encontró o lo que decidió. Un día, Genaro le preguntó directamente qué había pasado. Esteban lo miró. Le dijo, el patrón, y no dijo más. Pero Genaro entendió, porque en la cara de su hermano había algo que él había visto pocas veces en su vida, y que no era tristeza ni era coraje solo, sino las dos cosas al mismo tiempo, mezcladas con algo que no sabía nombrar. Una especie de resolución fría, como cuando en obras se decide tirar un muro que ya no puede repararse. Se estudia, se mide, se toma la decisión, y después solo queda ejecutarla. A finales de septiembre, Esteban consiguió trabajo con otra cuadrilla, una empresa más pequeña, que hacía remodelaciones en el centro histórico de Veracruz. El salario era menor, pero el trabajo era estable. Volvió a dormir en la calle número 8. Las cosas con Rosario siguieron igual, o peor. Ella había dejado de intentar hablar del tema. Él también. En la casa flotaba algo que los hijos notaban pero no sabían nombrar. Una electricidad estática. Una tensión que se manifestaba en silencios demasiado largos y en conversaciones que eran solo logística.
¿Quién lleva a Valeria mañana? Se acabó el gas. Hay que pagar la luz. Jonás empezó a llegar tarde a comer. Diana pasaba más tiempo en casa de sus amigas. Solo Valeria seguía igual pegada a los dos, como si la distancia que había entre su papá y su mamá fuera algo que ella pudiera cerrar. Ella sola con su presencia constante. Una noche de octubre, Esteban fue al baño a las 2 de la mañana y encontró el celular de Rosario cargando sobre la repisa junto al lavabo. Se quedó mirándolo. La pantalla estaba apagada. Lo dejó donde estaba y volvió al cuarto. Pero esa imagen, el celular de su mujer cargando junto al lavabo, se quedó dando vueltas en su cabeza durante los días siguientes, con una persistencia que él mismo no entendía. Porque Esteban Fuentes Carrasco no era un hombre impulsivo, era lo contrario. Era el tipo de hombre que mide 3 veces antes de cortar. El tipo que repasa el plano hasta entenderlo completamente antes de echar el primer cubo de mezcla. El tipo que no da un paso si no sabe dónde va a caer el pie. Y por eso lo que pasó después fue de la forma en que pasó. Lento, calculado, fijo. La primera semana de noviembre, Esteban le pidió prestado a Genaro un teléfono viejo que tenía guardado en un cajón. Le dijo que el suyo estaba fallando. No era verdad. Con ese teléfono viejo conectado al Wi-Fi de la tienda de don Aurelio, empezó a revisar cosas. ¿Cuánto costaba un pasaje a Xalapa? ¿Cuánto costaba un hotel por noche en el centro de Veracruz? Cosas aparentemente sin relación que Genaro, si hubiera revisado el historial, hubiera tardado mucho en interpretar. La segunda semana de noviembre, Esteban llegó a casa un jueves a las 6 de la tarde y encontró a Rosario sentada en la sala hablando por teléfono. Cuando lo vio entrar, ella cortó la llamada. Esteban no preguntó con quién hablaba. Se fue al patio. Revisó el limonero. Arrancó algunas hojas secas. Pasó 20 minutos ahí, solo, con las manos ocupadas y la cabeza en otro lugar. Esa noche, cuando Rosario se durmió, Esteban tomó el celular de ella de la repisa del baño. Lo desbloqueó. Rosario usaba el mismo patrón desde hacía años. Un cuadrado en la cuadrícula del teléfono que Esteban había visto tantas veces que lo tenía grabado en los dedos. Lo que encontró adentro en los mensajes no era lo que esperaba. Era peor. Villagrana y Rosario no solo seguían comunicándose. Había planes, conversaciones que hablaban de plazos, de fechas, de cuando ya esté resuelto, de un departamento en el centro de Boca del Río que Villagrana había estado pagando desde agosto, del dinero que ella iba a necesitar para salir adelante. Había mensajes de ella diciéndole que ya no aguantaba más. Había mensajes de él diciéndole que todo iba a cambiar en enero. Enero. Faltaban 2 meses. Esteban apagó el celular, lo puso de regreso en la repisa, volvió al cuarto y se acostó junto a Rosario, que dormía de espaldas a él, con la respiración lenta y pareja de quien no tiene nada que temer en ese momento. Y él se quedó mirando el techo hasta que salió el sol. Algo se ajustó en su interior esa noche. Algo que no tenía nombre preciso, pero que los que lo conocían, si lo hubieran visto en ese momento, hubieran reconocido en su cara. El mismo gesto que ponía cuando ya había tomado una decisión en obra y ya no había vuelta atrás. Cuando el plano estaba aprobado y solo quedaba construir. Esa semana, Esteban fue normal, perfectamente normal, fue al trabajo. Llegó a las horas de siempre, comió lo que Rosario puso en la mesa, le preguntó a Jonás cómo le había ido en el examen de matemáticas, le peinó el pelo a Valeria antes de que saliera a la escuela, le dijo buenas noches a Rosario, todo normal, demasiado normal, diría después doña Erlinda, cuando la fiscalía fuera a entrevistarla, demasiado tranquilo para cómo había andado esas semanas, como si hubiera dejado de preocuparse por algo. Como si ya no tuviera nada que resolver. El sábado por la tarde, Esteban le dijo a Rosario que iba a casa de Genaro a ver el partido de fútbol. Salió con una mochila pequeña. Adentro de esa mochila llevaba las cosas de trabajo que siempre cargaba. Guantes, cinta métrica, un nivel de burbuja pequeño y algo más que nadie vio salir de la casa con él. Volvió a las 11 de la noche. Los niños ya dormían. Rosario estaba en el cuarto viendo la televisión con el volumen bajo. Esteban entró al cuarto. Cerró la puerta. Lo que ocurrió adentro de ese cuarto
En esa casa de la calle número 8 de la colonia Hidalgo de Veracruz, entre las 11 de la noche del sábado y las 12:42 de la madrugada del domingo, fue reconstruido semanas después por los peritos de la Fiscalía Regional, a partir de evidencia física, testimonios de los hijos y análisis de la escena. Esteban le dijo a Rosario que había leído sus mensajes. Rosario no lo negó. Le preguntó si era verdad lo del departamento en Boca del Río, si de verdad se iba a ir en enero. Rosario le dijo que sí. Le dijo que ya había tomado su decisión. Y ahí fue donde algo en Esteban, algo que había estado apretado durante meses como una tuerca ajustada a la fuerza, se soltó. El golpe con el que empezó fue con la mano abierta, luego cerrada. Rosario cayó de la cama al piso, entre la cama y la pared, en el espacio angosto donde Esteban guardaba sus botas de trabajo. Intentó levantarse, intentó gritar. El segundo golpe la tiró de nuevo. Lo que siguió duró varios minutos, que nadie en esa casa escuchó completos, porque Jonás, que se había despertado con los primeros ruidos, tomó a Valeria de la mano, la sacó del cuarto de las niñas y se fueron los dos al baño, donde pusieron el seguro y se sentaron en el piso juntos sin hablar. Diana, que dormía en el cuarto del fondo, se despertó también, escuchó. No salió. Después diría que se quedó paralizada, que quería salir y no pudo, que el sonido de adentro del cuarto le dijo que no saliera. Esteban terminó con sus manos, con las mismas manos que habían mezclado cemento durante 24 años, que habían cargado tabiques, que habían trazado niveles y sostenido plomadas y colocado decenas de miles de ladrillos en filas rectas y perfectas. Rosario Fuentes Maldonado murió en el piso de su cuarto, entre la cama y la pared, con 47 años por delante que ya no iba a vivir. Era la 1:17 de la mañana de un domingo. Esteban salió del cuarto, fue al baño, escuchó el seguro puesto desde adentro. Se lavó las manos en la pileta del patio. El agua que cayó al piso era oscura. Agarró su mochila, sacó ropa limpia que había dejado ahí desde esa tarde. Se cambió, metió la ropa manchada en una bolsa de plástico negra que guardó dentro de la mochila. Salió a la calle. La calle número 8 estaba vacía. La 1:30 de la madrugada de domingo. Ninguna luz encendida en las ventanas. El calor todavía pesado, húmedo. Ese calor de Veracruz que no descansa ni de noche. Esteban caminó sin apurarse. Dobló en la esquina y desapareció. A las 2:04 de la madrugada, Diana Fuentes salió de su cuarto. Escuchó el silencio de adentro del cuarto de sus papás y golpeó la puerta. Nadie respondió. Abrió. Lo que vio le hizo retroceder un paso, y luego otro, hasta que la pared de la sala la detuvo. Buscó su celular. Marcó el 911 con los dedos que no le respondían bien. Cuando el operador contestó, Diana solo pudo decir la dirección. No pudo decir más nada. Las patrullas llegaron a las 2:23. La primera unidad venía de la base más cercana, en la avenida Cuauhtémoc. 2 agentes. Uno se quedó afuera asegurando el perímetro. El otro entró. Encontró a Diana sentada en el piso de la sala con la espalda contra la pared y el teléfono todavía en la mano. Encontró a Jonás y a Valeria todavía en el baño, el seguro puesto, Jonás sentado con la espalda contra la puerta y Valeria dormida sobre sus piernas. La pequeña se había dormido. Eso fue lo que el agente recordó siempre después. Que la niña de 8 años se había dormido en el baño mientras esperaba que pasara algo que no sabía nombrar. El cuarto de los padres quedó asegurado para los peritos. A las 3:40 llegó el personal de servicios periciales. A las 4:10 llegó el agente del Ministerio Público. La calle número 8 amaneció con cinta amarilla en las banquetas y vecinos que salían en pijama, a mirar desde lejos, porque en la colonia Hidalgo se escucha todo. Y los que no lo escucharon esa noche lo supieron al despertar. Doña Erlinda salió con su silla de plástico y se quedó sentada frente a su puerta, mirando la cinta amarilla sin decir nada. Esteban Fuentes Carrasco no estaba en ninguno de los lugares obvios. Los agentes fueron primero a casa de su hermano Genaro. No estaba ahí. Genaro dijo que no había sabido nada de su hermano esa noche. Revisaron la terminal de autobuses ADO en el centro de Veracruz. Revisaron la terminal del Oriente. Pusieron alerta en las carreteras que salen de la ciudad.
Nada en las primeras horas. El caso quedó asignado a la Fiscalía Regional de Veracruz a cargo del agente Martín Escobedo Pacheco, quien esa mañana de domingo llegó a la colonia Hidalgo con un café que terminó frío porque no tuvo tiempo de tomarlo. Escobedo revisó la escena, revisó los teléfonos, revisó el celular de Rosario, leyó los mensajes, y fue en ese momento cuando entendió que esto tenía más de una capa. El nombre de Rodrigo Villagrana Estrada apareció en la pantalla. Escobedo conocía ese nombre, no personalmente, pero sí de oídas. El gremio de la construcción en Veracruz no era tan grande. Llamó a su base y pidió localizar a Villagrana también. Mientras tanto, Esteban Fuentes Carrasco caminaba. Había caminado desde las 2 de la mañana por calles que conocía de memoria, sin rumbo fijo pero sin detenerse, con la mochila colgada al hombro. Pasó por la colonia Reserva Territorial. Pasó por la zona industrial. Llegó al área del puerto cuando el cielo empezaba a clarear, ese color gris metálico que tiene el amanecer en Veracruz, cuando todavía no sale el sol, pero ya se va el negro de la noche. Se sentó en una banca del Parque Los Berros a las 5:30 de la mañana. Había poca gente, un vendedor de periódicos que armaba su puesto, un señor que corría con audífonos, un perro callejero que se acercó, lo olió y siguió su camino. Esteban sacó el teléfono de su bolsa. Lo miró, no llamó a nadie. Lo guardó y siguió sentado ahí, mirando la calle, mientras Veracruz despertaba a su alrededor. Fue su propio compadre quien lo delató. Beto Hurtado, el del dominó de los viernes, se enteró de lo que había pasado por los mensajes del barrio que circularon desde las 7 de la mañana. La noticia viaja rápido en las colonias populares de Veracruz, de celular en celular, de vecina en vecina, antes de que salga en ningún noticiero. Beto leyó los mensajes. Pensó durante un rato. Luego recordó algo. Un mes atrás, tomando café en la tienda de don Aurelio, Esteban le había dicho algo que en ese momento Beto interpretó como frustración de borracho. Le había dicho, mirando la calle, «A ese cabrón le voy a cobrar todo lo que me debe». Beto no había entendido a qué se refería. Ahora lo entendía. También recordó que esa misma tarde Esteban le había preguntado si había buenas bancas en el Parque Los Berros para despejarse. Una pregunta rara. Beto le había dicho que sí, que por las mañanas estaba tranquilo. Beto Hurtado marcó el número de la fiscalía a las 9:15 de la mañana. Habló con el agente Escobedo. Le dijo dónde podría estar Esteban. 2 unidades llegaron al Parque Los Berros a las 9:42. Esteban Fuentes Carrasco seguía en la misma banca. No intentó correr. No dijo nada cuando los agentes se le acercaron. Extendió las manos. Lo único que preguntó fue si alguien había recogido a sus hijos. Escobedo le dijo que sí, que los 3 estaban con su cuñada. Esteban asintió y subió a la patrulla sin resistencia, con la mochila en la mano, como un hombre que va al trabajo. La sala de interrogatorios de la Fiscalía Regional de Veracruz es un cuarto pequeño con paredes color crema deslavado, una mesa de metal atornillada al piso, 2 sillas y un foco que zumba. Huele a humedad y a café quemado, y a ese olor específico de los lugares donde la gente está asustada durante muchas horas. Esteban fue llevado ahí a las 10:40 de la mañana. Se sentó sin que se lo dijeran. Puso las manos sobre la mesa. El agente Escobedo se sentó frente a él con una carpeta y un vaso de agua que empujó hacia Esteban. Esteban lo miró. No lo tomó. Escobedo comenzó por el principio. Le preguntó qué había pasado la noche anterior. Esteban lo dijo todo, sin vacilación, sin rodeos, con la misma voz plana con la que probablemente describía el avance de una obra. Este muro tiene tal espesor, este traslape va aquí, las cosas pasaron de esta forma y en este orden. Escobedo dejó que hablara. Cuando Esteban terminó, Escobedo le preguntó si había algo que quería agregar o cambiar. Esteban pensó un momento. Dijo que no. Le preguntó si quería un abogado. Dijo que sí, que quería un abogado de oficio. Le preguntó por la bolsa de ropa en la mochila. Esteban dijo que estaba ahí, que la podían agarrar. Y así fue. La mochila de Esteban contenía, además de la ropa manchada, su cinta métrica, sus guantes de trabajo, el nivel de burbuja y una fotografía. Una foto de sus 3 hijos, Valeria, Jonás y Diana en la feria de la colonia del año anterior.
con algodones de azúcar azul en la mano y la cara llena de ese tipo de alegría despreocupada que es solo de los niños. El agente Escobedo miró la foto, la guardó como evidencia junto con todo lo demás. Años después, en una entrevista con un periodista local, Escobedo diría que lo más perturbador del caso no fue el crimen en sí. Fue eso, la foto de los hijos en la mochila, junto a la ropa manchada. El hecho de que Esteban la hubiera llevado consigo toda la noche, como si hubiera querido tenerlos cerca, o como si hubiera querido recordarse por qué no se entregaba, o por qué sí. Escobedo nunca supo cuál de las dos cosas era. Rodrigo Villagrana Estrada fue citado a declarar ese mismo domingo por la tarde. Llegó acompañado de su abogado. Admitió la relación con Rosario, aunque minimizó su duración y su profundidad, algo que los mensajes del celular contradecían en detalle. Dijo que no tenía conocimiento de que Esteban lo supiera. Dijo que no había habido ninguna amenaza previa de parte de Esteban. El abogado de Villagrana intentó orientar la entrevista hacia la situación de su cliente, como posible víctima de la situación. Escobedo le dijo que Villagrana no era víctima en el expediente. Villagrana salió de la fiscalía esa tarde sin cargos. La relación entre dos adultos, por más que hubiera ocurrido en la casa de uno de ellos, no constituía delito. El crimen era de Esteban, y solo de Esteban. Eso estaba claro. Esteban Fuentes Carrasco fue presentado ante el juez de control 2 días después del crimen, el martes en la mañana. Los cargos: feminicidio en razón de género, conforme al artículo 148 bis del Código Penal del Estado de Veracruz. El Ministerio Público argumentó que el crimen tenía relación directa con el género de la víctima, que Rosario había sido asesinada porque tomó una decisión sobre su propio cuerpo y su propia vida, decisión que el imputado no estuvo dispuesto a aceptar. La defensa de oficio intentó argumentar un estado de emoción violenta, atenuante, que en el Código Penal de Veracruz reduce la pena en determinadas circunstancias. El juez rechazó la atenuante en la audiencia inicial. Esteban fue enviado al Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, mientras se preparaba el proceso formal. El juicio tardó 8 meses en llegar. 8 meses en los que Diana, Jonás y Valeria vivieron con la tía Consuelo, hermana de Rosario, en una casa en la colonia Revolución, a 15 minutos de la calle número 8. Consuelo Fuentes trabajaba como cocinera en una escuela pública. Tenía un hijo propio de 17 años. Acomodó a los 3 niños en el cuarto que le quedaba libre y reorganizó su vida alrededor de ellos con una eficiencia y una determinación que los vecinos de la colonia Revolución describían como de admirarse. Diana cumplió 17 años durante ese periodo. Dejó la preparatoria un semestre. Volvió a entrar. Jonás no habló de lo que había pasado durante meses. El psicólogo de la escuela secundaria a la que fue transferido reportó que el niño era funcional en clase, pero cerraba completamente cuando se intentaba abordar el tema familiar. Valeria preguntó por su papá varias veces en las primeras semanas. Consuelo le respondía con calma, con las palabras que el psicólogo le había enseñado a usar. Un día, Valeria dejó de preguntar. Ese día fue el más triste para Consuelo. El juicio oral comenzó en julio. La sala era pequeña, con ventiladores de techo que movían el calor de un lado a otro sin eliminarlo. Había unas 30 personas en el área del público, familiares de ambas partes, 2 periodistas de medios locales, algunos vecinos de la colonia Hidalgo que habían decidido asistir sin que nadie se los pidiera. Consuelo estuvo presente todos los días del juicio. Llegaba puntual, se sentaba en la primera fila del área del público y no apartaba los ojos de Esteban. Nunca le habló. Nunca buscó su mirada. Solo estuvo ahí, presente, testigo de lo que venía. El Ministerio Público presentó las pruebas periciales, los análisis forenses de la escena, el informe médico de la causa de muerte, los registros de telefonía, la evidencia extraída de ambos teléfonos. Los mensajes entre Rosario y Villagrana fueron leídos en sala. Fueron 23 mensajes. El agente del Ministerio Público los leyó en voz alta, uno por uno, con la voz sin inflexión de quien recita un inventario. Pero el contenido de esos mensajes llenó la sala de un silencio particular. El silencio de quien escucha algo que no quería escuchar, pero que ya no puede no haber escuchado. La defensa no cuestionó su autenticidad. Rodrigo Villagrana no asistió al juicio.
Su abogado presentó un escrito en el que Villagrán admitía la relación, pero argumentaba que no había tenido conocimiento de que Esteban supiera, y que por lo tanto no podía haber previsto ni facilitado los hechos. El escrito fue recibido y archivado como parte del expediente, sin más consecuencias para Villagrana. El agente Escobedo declaró como testigo de la investigación el segundo día. Describió la escena, describió la detención, describió el contenido de la mochila. Cuando mencionó la fotografía de los 3 hijos, una mujer en el área del público empezó a llorar en silencio. Nadie la miró directamente, todos la escucharon. Presentaron 3 testigos de carácter a favor de Esteban, su hermano Genaro, quien habló de la estabilidad de Esteban como persona y como padre, y que al terminar su declaración salió de la sala sin mirar a nadie. Don Aurelio, el de la tienda de la esquina, quien dijo que Esteban había sido siempre un hombre de trabajo y buen trato, y que se veía que quería a sus hijos, y una vecina de la colonia que había conocido a la familia desde que llegaron a la calle número 8, y que dijo con la voz entrecortada que Rosario también había sido buena persona, y que los dos eran buenas personas, y que entonces, ¿cómo se explica? Nadie tenía respuesta para eso. Ninguno negó los hechos. Nadie podía negar los hechos. Lo que intentaban era poner un contexto humano alrededor de un acto que no tenía contexto posible. La defensa intentó por última vez el argumento de la emoción violenta. Citó el tiempo transcurrido entre el descubrimiento en agosto y el crimen en noviembre como evidencia de que el estado mental de Esteban había sido de deterioro progresivo, que había perdido la capacidad de regular su conducta. Solicitó una evaluación psiquiátrica tardía que el juez descartó por extemporánea. El Ministerio Público rebatió con firmeza. El tiempo transcurrido no atenuaba el crimen, lo agravaba, evidenciaba planificación, el historial del teléfono prestado, las búsquedas, los meses de aparente normalidad mientras algo se fraguaba adentro. Eso, argumentó el fiscal, era premeditación, aunque fuera la premeditación lenta y enloquecida de un hombre que se fue convenciendo a sí mismo durante semanas. Esteban Fuentes Carrasco declaró en su propio juicio el tercer día. Lo hizo en voz baja y sin apartar los ojos de la mesa frente a él. Confirmó todo lo que había declarado en el interrogatorio inicial. Las cosas pasaron de esta forma y en este orden. No añadió ni quitó nada. La fiscal le preguntó si había tenido intención de matar a Rosario esa noche cuando entró al cuarto. Esteban tardó en responder. Dijo que no lo sabía. La fiscal le preguntó si había tenido intención de hablar con ella. Dijo que sí. Le preguntó en qué momento cambió eso. Esteban miró la mesa. Dijo, cuando me dijo que sí, que se iba. La sala estuvo en silencio durante varios segundos. Al final, el abogado de oficio le preguntó si quería dirigirse a sus hijos. Esteban levantó los ojos. Diana estaba sentada en el área del público, detrás de la reja de separación. Jonás estaba a su lado. Valeria no fue llevada al juicio. Esteban los miró durante varios segundos. Diana sostuvo su mirada. Jonás miraba el piso. Esteban bajó la vista. Dijo solo, les pido perdón. Nada más. El veredicto tomó 2 días. Culpable de feminicidio en razón de género, agravado por las circunstancias de violencia extrema. La sentencia fue de 35 años sin posibilidad de reducción por conducta. 35 años. Esteban tenía 42 cuando cometió el crimen. Tendría 77 cuando saliera. Si salía. La casa de la calle número 8 quedó vacía durante meses. Consuelo no quiso que los niños volvieran ahí. Los geranios del patio se secaron solos. El limonero aguantó como aguantan siempre los limoneros, sin que nadie los riegue ni los poda. La puerta del cuarto que los peritos habían precintado quedó como una marca de cinta que el sol fue borrando semana a semana, hasta que no quedó más que una línea pálida en la madera. Eventualmente, la familia la rentó a una pareja joven que llegó de Tlalixcoyán buscando trabajo en el puerto. La pareja joven no sabía lo que había pasado en el cuarto de adentro, o tal vez sí sabía y no importó, o tal vez importó y lo ignoraron porque el precio era bajo y el espacio era suficiente para los dos. El limonero del patio siguió dando frutos pequeños y muy ácidos. Nadie los usó para el caldo de camarón. Don Rodrigo Villagrana Estrada continuó operando su empresa de construcción.
Meses después del juicio fue visto en Obras Nuevas por el rumbo de la boticaria, con la misma camioneta Ram blanca y el mismo teléfono en la mano dando instrucciones. Su nombre no apareció en ningún titular. Su empresa no perdió contratos. Su vida, desde afuera, siguió siendo la que era. Su esposa Carmen apareció sola en misa los domingos durante un tiempo, y luego dejó de aparecer. Si hubo consecuencias para Villagrana dentro de su matrimonio, dentro de su empresa, dentro de su comunidad, esas consecuencias nunca fueron públicas. La colonia Hidalgo siguió siendo la colonia Hidalgo. Las mismas calles angostas, los mismos ficus levantando el concreto de las banquetas, el mismo salitre en el aire que llega desde el puerto cuando corre el viento del norte. Doña Erlinda siguió sacando su silla de plástico por las tardes, aunque ya no al mismo lugar. Dijo una vez a quien le preguntó que le daba cosa sentarse frente a esa casa, que la veía y pensaba en la niña con el algodón azul en la feria, la misma foto de los 3 hijos que todos en el barrio vieron reproducida en los noticieros locales durante las semanas del juicio. El agente Escobedo cerró el expediente, archivó las fotos, guardó el caso en la carpeta de los resueltos y siguió. Porque siempre hay otro caso, siempre. Diana Fuentes terminó la preparatoria un año después de lo planeado. Empezó a trabajar en una papelería del centro de Veracruz. Visitó a su padre en el penal de Pacho Viejo una vez, 6 meses después de la sentencia. No hubo una segunda visita, o al menos no de la que se tenga conocimiento. Jonás cumplió 13 años en la casa de la tía Consuelo y se quedó callado todo el día. Valeria aprendió a leer durante ese mismo año, con ese ritmo imparable de los niños que no detienen su crecimiento aunque el mundo se caiga alrededor de ellos. Y Esteban Fuentes Carrasco sigue en el penal de Coatepec, donde hay un taller de construcción y habilitación en el que los internos aprenden a colocar pisos y levantar tabiques. Esteban no necesita que le enseñen. Ya sabe, dicen los que trabajan con él, que es de los mejores, que tiene mano para el nivel, que sabe leer un plano de memoria, que es un hombre tranquilo, que trabaja y no habla, que mezcla cemento con la concentración de quien no tiene otra cosa en qué pensar. 3 hijos que aprendieron en una sola noche que las personas que uno más quiere son las mismas que más pueden hacerle daño. Una casa que sigue en pie y que guarda adentro un tipo de silencio que no es el silencio normal. Un hombre en una celda en Coatepec que mezcla cemento en el patio del penal porque es lo único que sabe hacer y porque las manos quietas lo vuelven loco. Una empresa que sigue construyendo casas en Veracruz. Y 3 niños que crecen, que estudian, que comen, que duermen y que cargan algo que nadie eligió para ellos.